Buen día. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el derecho ambiental. Sin embargo, le vamos a dar un enfoque muy generalista. Esto es una clase o una asesoría para aquellos que no sean abogados, es decir, estudiosos de biología, de ciencias de la tierra, ingeniería geológica, ingeniería ambiental, etcétera. Es necesario entender todos estos conceptos porque el derecho ambiental no es una rama exclusiva del derecho. Y bueno, para comenzar, es necesario entender ciertos puntos. En este caso vamos a hablar de lo que es una definición del derecho, tanto del derecho de forma general como del derecho ambiental, la clasificación del derecho ambiental, aquí me faltó colocarlo, y las aplicaciones del derecho ambiental. A fines muy generales y sin entrar a la doctrina del derecho como definición, solamente quiero que entiendan que el derecho es un sistema normativo de carácter coercitivo, es decir, normas que regulan la conducta humana y que están respaldadas por un mecanismo de sanción. En pocas palabras, quiero que entiendan que el derecho es un sistema de normas, hasta ahí. Es la forma más general de entender al derecho. No es la panacea, no es la definición más acertada del derecho desde un punto de vista doctrinario. Sin embargo, para términos del derecho ambiental, con que se entienda que es un sistema normativo de carácter coercitivo es más que suficiente. Otra definición que también es muy aceptable y que tiene que ver mucho con el derecho ambiental es como un sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Y todo esto, es decir, el derecho busca regular la conducta humana y que a su vez tiene una relación con el medio ambiente. Entrando en materia, una definición del derecho ambiental propuesta por estos autores es que es una disciplina jurídica que estudia las relaciones entre la actividad humana y los bienes naturales, o, en su caso, el conjunto de leyes que regulan la protección, conservación, preservación y utilización de los recursos naturales. Sin embargo, esta definición ya entra más en lo que es el desarrollo sostenible, que también es un concepto muy complejo y que se utiliza incluso al derecho ambiental para poder desarrollar esta materia de lo que es el desarrollo sostenible. Ahora bien, una definición muy específica y que realmente, a mi punto de vista, es la más completa, es la que propone el doctor Raúl Brañez, que establece que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana que influyen de manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente. Para aquellos que no sean abogados y que estudien alguna rama de las ciencias naturales, entienden que los procesos de interacción pueden ser ciclos biogeoquímicos, interacción entre especies, dígase mutualismo, simbiosis, competencia, etcétera, o incluso procesos metabólicos a nivel celular, como lo puede ser la fotosíntesis o la glucólisis. Ahora bien, tomando en consideración lo que propone el doctor Raúl Brañas, en su definición de derecho ambiental lo podemos desglosar. Es decir, son leyes y normas que regulan las actividades humanas para prevenir cambios en los procesos de interacción de los organismos en su entorno natural con el fin de garantizar el ciclo natural y continuo de los mismos. Aquí paréntesis. El derecho ambiental, si bien busca prevenir, también disminuir el impacto o en su caso reparar los entornos naturales que hayan sido afectados por las actividades humanas. Es una definición bastante, eh, no compleja, pero que sí tiene sus peros. Y ahorita lo vamos a ver por qué o cómo podemos desglosar todavía más esta definición. Cuando hablamos del derecho ambiental, ya en un contexto mexicano, aunque se puede aplicar también en otros sistemas jurídicos, es que el derecho ambiental son aquellas leyes y normas, como lo puede ser la Constitución, tratados internacionales en materia ambiental, y entre ellas leyes nacionales, también leyes nacionales, perdón.
busca la regulación de las actividades humanas, particularmente las relacionadas con las actividades económicas, o están íntimamente relacionadas estas dos, con el fin de minimizar o reparar. Aquí ocupa elementos técnicos propios del derecho ambiental, como lo pueden ser las manifestaciones de impacto ambiental o los estudios técnicos justificativos. Estas, estas, estos elementos realmente no son propios del derecho, también son utilizados en ingenierías. Eh, en este caso, cuando hablamos de procesos de interacción, estamos hablando de, aquí sí aplican los estudios de conservación de los procesos entre sistemas bióticos y abióticos. Esto es ecología. Para aquellos que estudian biología, para aquellos que estudian ciencias de la tierra, esto es ecología. Y bueno, garantizar el ciclo natural y continuo, es decir, pues, conservar los recursos naturales. Aquí también entran en juego muchas ciencias ambientales. Y bueno, algo que tiene el derecho ambiental, a comparación de otras ramas del derecho, es que el derecho ambiental es una de esas ramas que utiliza otras disciplinas para poder entender de manera mejor o para desarrollar mejor el derecho ambiental. Si bien las leyes y normas son propias del derecho, eh, como menciono, la Constitución, los tratados internacionales o las leyes nacionales, la regulación de las actividades humanas en materia económica pues está íntimamente relacionado también con la economía, micro y a nivel micro y a nivel macro incluso. Y bueno, cuando hablamos de minimizar o reparar, aquí entra en juego, si bien el derecho, porque hay varios estudios que es necesario los elementos técnicos que te lo piden para regular ciertas actividades, también aquí entran en juego ingenierías y ciencias biológicas. Aquí ya se aborda, o bueno, es necesario entender que hay un sinfín de ramas que utilizan esta parte del derecho, o esta parte, perdón, de lo que es minimizar o reparar. Por otra parte, ya cuando hablamos de procesos de interacción o los estudios de procesos de interacción, ya hablamos propiamente de ciencias biológicas, dígase biología, geografía, geología, geofísica, etcétera. Igualmente, garantizar el ciclo natural, pues bueno, son estudios científicos que incluso pueden estar publicados en revistas de ámbito internacional. Y bueno, el derecho ambiental es una de esas ramas que se clasifica dentro del derecho público o el derecho social. Esto quiere decir que es una rama que es de interés general, es decir, que afecta a todos los que somos seres humanos dentro de nuestro entorno. No es como el derecho, entraría, cuando hablamos del derecho social, estamos hablando también de derechos humanos, de derechos laborales, incluso de derecho de seguridad social. O sea, son ramas de interés social que tienen que ver con el impacto que tenemos nosotros como sociedad y no propiamente de manera individual. Y aunque se relaciona con otras ramas del derecho, como el derecho administrativo, que está debido a las características que presenta el derecho ambiental, eh, también se puede relacionar con otras ramas, como lo es el derecho civil o incluso de manera más específica el derecho internacional público. Y bueno, algunas características generales del derecho ambiental es que es una rama del derecho que es interdisciplinaria, es decir, que utiliza otras ramas del derecho como el administrativo, multidisciplinario, es decir, que utiliza otras ramas de otras ciencias como lo puede ser la geología, la geofísica, la biología, la química, la física, y llega a ser incluso transdisciplinario. Es decir, esto parte a raíz de lo que es un derecho social, que incluso la sociedad es partícipe del derecho ambiental. ¿A quién afecta el derecho ambiental? Pues prácticamente a la sociedad, no de manera individual, sino de manera colectiva. El derecho ambiental busca ser preventivo, está en una evolución constante, los cambios ambientales cada vez son
diferentes, no son los mismos que hace 100 años, no son los mismos que hace 50 años. Y bueno, tiene una dimensión internacional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del derecho ambiental, incluso no podemos hablar de una zona, o tenemos que hablar de regiones. La atmósfera, el agua, incluso los seres vivos, no humanos, pues bueno, ellos no ven de límites o fronteras establecidas por el propio derecho. Y bueno, para terminar, las aplicaciones del derecho ambiental, pues bueno, son distintas, son varias, como lo puede ser generalmente es la protección de los recursos naturales. Esto incluye la gestión de los residuos orgánicos, inorgánicos, radioactivos, etcétera. La protección de la biodiversidad, plantas, animales, hongos, etcétera. La gestión de los recursos, tanto hídricos, atmosféricos, suelos. Y bueno, aquí se repite la protección de la atmósfera, que entraría dentro de la gestión de la atmósfera. Como les platicaba, el derecho ambiental tiene elementos específicos como la evaluación de los proyectos, en este caso las manifestaciones de impactos ambientales que son necesarias para la regulación de proyectos a gran y mediana escala y a su vez la mitigación de los impactos que van a tener estos proyectos. Y bueno, también se relaciona mucho con la responsabilidad ambiental en el sentido estricto, tanto de manera colectiva como de manera individual y de manera empresarial. Y bueno, por el momento esto sería todo. Eh, Sin más por el momento, pues bueno, agradezco mucho su atención.